¿Por qué nosotros enseñamos sobre la fe? Razones para tener fe. Esa es una de las la vez pasada le preguntaba yo a Eli por ahí, ¿no? ¿Por qué tener fe? Y esto, pues, ya ella me dio su punto de vista extraordinario por ahí. Entonces, ahora quisiera yo, compartirles, esta parte de, ¿por qué tener fe? Primero, vamos a introducir para que, podamos, de alguna manera, seguir con esta parte, ¿no? Dice, ¿cómo ser una bue cómo ser una buena con ser una buena persona basta, ¿no? Hoy dicen mucho los jóvenes, incluso a veces se llegan un poquito más hasta decir, no se necesita ser religioso, sino con ser buena persona ya es suficiente, ¿no? Yo leía apenas un escrito también en Facebook de uno de las alumnos, por ejemplo, que decía, de una universidad, ¿no? Que decía, bueno, antes de ser un hombre religioso hay que ser una buena persona, ¿no? O antes de, etcétera, etcétera. Entonces, hoy está muy dado esto, ¿no? Y lo que yo quiero compartirles ahora de manera muy sencilla es esto. Sí, esto podría ser hoy una rúbrica de nuestra cultura. Hoy muchas personas lo manejan, ¿no? Hay que ser bueno primero antes de ser religioso o antes de quererte meter en las cosas de la religión. Yo le decía a una persona ya de otra manera más seria y le decía, mira, es contradictorio y es una falacia, porque nadie puede ser bueno, ¿no? Porque solamente Dios es bueno. Incluso el Señor Jesús lo decía, ¿por qué me llamas Padre bueno? No, ¿por qué me llamas Maestro bueno si solamente Dios es bueno? Sin Dios no puedo ser bueno. Y Dios dejó la manera en que Él quería, así como a los judíos, ahora a los cristianos, la manera en que Él quería que nosotros alcanzáramos la bondad, pero no también la bondad, sino la verdad y la belleza, que van acompañadas con esta parte del ser humano. Entonces, hoy también tenemos gente que dice, pues tú vive y deja vivir, ¿qué te importa cómo vivan otras personas? No, no quieras influenciar, ¿no? Algunos, incluso creyentes, arrastrados por este sentir, están perdiendo el interés en la comunicación de la fe, convencidos de que ahí es donde no reside la parte importante, ¿no? Déjalo, si él quiere creer en el aborto y si él quiere creer, pues déjalo, es su vida, es su problema. No, 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 no es por ahí. No, el Señor Jesús iba y les decía, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados y una serie de situaciones que, bueno, y a veces incluso llegaba a las mesas de donde estaban los que comercializaban, ¿no? Cambiaban las monedas en el templo y se las arrasó, ¿no? Entonces a veces no es tan así. Y sí, hay algunas cosas que dicen, bueno, pero pues no es cierto, ¿no? Entonces, la grandeza de Dios, de nuestro Señor, esto es una ganancia. O sea, no es cierto que yo no puedo ser buena persona, sí, porque la bondad, o sea, solamente Dios es bueno. Entonces, si yo quiero ser bueno, pues quiero ser como Dios, que es el mandato, ¿no? Sean santos como mi Padre lo es y sean perfectos como mi Padre lo es. Entonces, sin Dios no podemos ser buenos, no podemos alcanzar la bondad, ni la verdad, ni la belleza, porque Él mismo lo dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¡Wow! ¿No? Qué hermoso. Entonces, estas situaciones que hoy suceden, pues no son ciertas de alguna manera. Pero sí, lo primero que sí tenemos que entender es que tenemos que dar a otros lo mejor, ¿no? Y bueno, yo diría, ¿qué es lo mejor? Ya hablábamos alguna vez, por ejemplo, en lo que era la catequesis esta para bárbaros, ¿no? Y qué es la libertad. La libertad consiste en escoger en las cosas lo mejor de lo mejor, ¿no? Y bueno, no hay nada mejor que Dios. Nada es comparable con Dios. La vida está llena de muchas cosas, ¿no? Salud, enfermedad, pobreza, riqueza, honor, deshonor, vida o muerte, pero solo Dios permanece siempre en la bondad y en la, no, y en la bondad y en las cosas que aparentemente no suceden. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de este hombre, ¿no? Que decía, bueno, será rico y Satán decía, pues es que es rico y te alaba porque es rico y tiene todo, déjame tocarlo y empezó por tocarle sus bienes. ¿No? Y decía, pues Dios me lo dio, Dios me lo quitó, y yo me imagino que también de alguna manera primero se preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y al final de cuentas, pues era Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y después le dice, bueno, es que no he tocado nada de lo que ama, y entonces muere su familia, sus hijos, ¿no? Y wow, pues Dios me los dio, Dios me lo quitó. Y después, pues es que no le ha dolido a él en carne propia, y ya sabemos que le permitió que le tocara la lepra, y pues Dios me dio la salud, Dios me la quitó. ¿Quién como Dios?
Cuando nosotros logramos entender esto, que Dios, yo quiero la salud, pero que sea lo que tú quieras, entendemos la misma posición del Señor Jesús de, Señor, pues yo quisiera que, Padre mío, yo quisiera que pasara de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque tú sabes lo que yo necesito. Wow, es una posición extraordinaria. Entonces, todo pasa, menos Dios. Todo se puede acabar, ¿no? La salud, la enfermedad. Tenía yo una tía que le decía yo que era una filósofa de Tepito y que dice: "No hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante", ¿no? Pues sí, o sea, de alguna manera todo es pasajero menos Dios, y eso es interesante. Esa es una de las primeras razones, ¿no? Tenemos que dar a otros lo mejor, ¿y qué es lo mejor? Pues entender que Dios es lo mejor. Y entonces, ¿qué puedo darle a otros que sea mejor que Dios? Pues nada, ¿no? Incluso lo mío muy bueno no se puede comparar con lo bueno que Dios da a los demás, ¿no? También por construir unas relaciones sanas, ¿no? Miren, Dios ordena todo. Es un perfecto corrector en las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Siempre, claro, con la misericordia a cuestas, como acuérdense de aquella mujer que decía la pecadora, ¿no? De que se la iban a lapidar y le dice, bueno, pues yo tampoco te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar, ¿no? O sea, la misericordia a cuestas y obviamente el compromiso. Entonces, corrige nuestros excesos, ¿sí? Nuestros deseos de posesión, nuestra indiferencia, nuestra violencia, aquellas debilidades propias, ¿no? Y obviamente el Señor Jesús pues va corrigiendo esos excesos con la misericordia primero. Y obviamente esta forma actúa en nuestras relaciones, ¿no? Dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, ¿no? Y esto es extraordinario. Yo estaré, yo habitaré, dice el término en latín, ¿no? Yo habitaré entre ellos. Entonces, esto es interesantísimo, porque hoy hablamos de la paz. Hoy hablamos de construir paz y hay marcha de paz y todo el mundo habla de la paz. Pero fíjense, la paz no existe si no es en Cristo. Entonces, la paz de Cristo se da solamente en el reino de Cristo, ¿no? Entonces, la construcción del tejido social no se va a dar solamente por técnicas o solamente por situaciones políticas o situaciones económicas. Tiene que ir antecedida, ¿sí? Para mejorar este tejido social, obviamente de Cristo, ¿no? Cuando se reúnen en mi nombre, por mi nombre y en mi propia paz, ¿no? Incluso hay una parte donde en la Biblia que dice, vayan ustedes, anuncien el Evangelio, ¿no? Y llegan y den la paz a esa casa. Si ellos son dignos de la paz se quedará con ellos. Y si no, no. La paz regresará a ustedes, ¿no? Sacúdanse hasta los pies y vayan a otro lugar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué tremendo! La paz en el mundo no se puede dar si no es en el reino de Cristo. Entonces, primero es porque yo voy a dar lo mejor a otros y lo mejor es Dios. Segundo, porque en estas relaciones sanas de paz, de amor, pues obviamente lo único que puede darse por medio es este buen corrector que es el Padre por amor a Él, ¿no? No por miedo al infierno, sino por amor a Él. Y tercero, pues por coherencia. Si nosotros los bautizados, confirmados en nuestra fe, comulgamos, será porque consideramos importante a Dios. Consideramos que Él es importante. Es decir, desde que nací, conforme fui madurando mi fe, ¿sí? Hasta la constante y la continua presencia del Señor Jesús en mi vida, pues obviamente es porque nosotros lo consideramos importante. Si no fuera así, es decir, si nosotros no viviéramos esa parte de los sacramentos, esa parte de coherencia con los sacramentos, esa parte de asistir a misa, esa parte de tomarlo como algo importante en nuestra vida, pues obviamente que lo que enseñaríamos sería una gran incongruencia, ¿no? Entonces, la coherencia es parte de nuestra vida, parte de lo que queremos. Si yo soy un catequista y yo, por ejemplo, participo o milito en esos partidos que promueven el aborto por conveniencia, pues obviamente estoy siendo incoherente con el mensaje mismo del Evangelio y pues esto es tremendamente es un choque tremendo, ¿no? Para muchos bebés. Y eso pues pasa mucho en nuestra iglesia. Y también, pues, tener fe y educar en la fe por compromiso. No se puede decir, soy de Jesús, sin embargo, actuar por cuenta propia, ¿no? Como dice el Evangelio. Entonces, no estamos en tiempos de los ermitaños urbanos, ni en tiempos del llanero solitario.
Estamos en tiempos, hoy sobre todo con la pandemia y cosas de este estilo, en que tenemos que actuar y actuar entre las personas, ¿no? A veces esto no implica, yo le llamo, por ahí le menciono mucho con mi esposa, los famosos respetos humanos. A veces no digo o no menciono cosas por no meterme en conflicto con otros, ¿no? Bueno, evitar el conflicto, pero sí mencionar cosas. O sea, lo correcto es lo correcto y lo correcto te lo voy a hacer llegar. Y no importa que después te diga, mira, Dios es grande y es misericordioso, pero no vuelvas a hacerlo, ¿no? No vuelvas a pecar. El Señor Jesús lo hacía. Entonces, ser miembro de la iglesia compromete, ¿no? Soy parte de este cuerpo que tiene un compromiso primero por nuestro bautismo y una dimensión profética que nos exige dar testimonio público de nuestra fe. Y eso es interesante, ¿no? A veces somos de misa y somos de oración en mi casa, en la iglesia, pero por ejemplo en el trabajo no, o en la vida pública o en la escuela no. Y esto pues tenemos que trabajarlo porque hay un compromiso, ¿no? El Señor Jesús no dice, pues hay más o menos, ¿no? Píntate de cristiano. No, 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 sean santos y sean perfectos como mi Padre. ¡Wow! Es un compromiso y esa es una de las razones por las que nosotros debemos educar en la fe y por no echar a perder lo que a la vez es recibido de Dios y tiene valor. De ahí se vincula con el proceso de gratitud. ¿Qué cosas he recibido de Dios? Que vamos a saber que son muchas y que tienen un gran valor, ¿no? Entonces, nadie puede hacer lo que me toca hacer a mí. Absolutamente nadie. Nadie puede hacer la misión que me ha encomendado Dios. El estar aquí en esta vida no es para algo. El mismo Señor Jesús vino para algo. Y a pesar de que él decía, pues yo no quisiera vivir esto, pero pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si nos desviamos de la misión, pues qué sentido tiene, ¿no? Los talentos que nosotros tenemos, el Señor Jesús ya lo decía por ahí, o se invierten en beneficio de otras personas o se pierden. No, simplemente, pues, los guardé y, pues, no saqué ningún interés de ellos, Señor, pues, aquí te entrego lo que tú me diste tal como lo diste, ¿no? Y esto, pues, obviamente, yo he recibido cosas de valor, tengo que dar cosas de valor a los demás, ¿no? Entonces, número 6 es para construir un mundo más justo. Acuérdense que los justos en la Biblia son los santos, un mundo más santo, ¿no? El evangelio es la buena noticia. Y educar en los valores del evangelio contribuye a ser personas que la justicia no se da por solamente un razonamiento o un dar a cada quien lo que se merece. Yo siempre digo que las personas, cuando yo pregunto, sobre todo que doy clases a abogados, dicen es la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Imagínense si Dios nos diera lo que nos toca por nuestros pecados, pues ya, como dicen los niños, ya hubiéramos chupado faros, ¿no? La justicia es la santidad, ¿no? Hacer esto en santidad y eso es padrísimo. Y pues obviamente, ¿por qué? Porque nosotros debemos de procurar enseñar y vivir la esperanza, ¿no? La visión materialista ahoga porque pone los ojos en realidades caducas, en el dinero, en la fama, en ciertas cosas. Y la visión cristiana eh, que lidera en esta pedagogía del Señor Jesús, trasciende todas las apariencias, es decir, voy más allá de la parte de la apariencia y va transformando nuestra vida. Y eso es importante y nos da esperanza de poder llegar a vivir con el Padre, ¿no? De ir con el Padre eterno. Y obviamente, animar a ser hombres fuertes a aquellas personas que están pasando por situaciones y vicisitudes de la vida que son tremendas, ¿no? Dice por ahí, fuerte por la gracia de Dios que habita en ustedes, ¿no? San Pablo a los Corintios. Sí, de aquellos que depositan su absoluta confianza en Dios, que es nuestra fortaleza, como dice el Salmo 46, ¿no? La religión cristiana es lo contrario a ser blandengues, a ser mediocres. Incluso el Señor lo dice muy claro, ¿no? Porque el precio que se paga por un amor que te hace libre es un precio muy alto, ¿no? Marginación, burla, desprecio, incluso la muerte. Y si el Señor Jesús pasó por ahí, pues obviamente tendría que ser el llamado del Señor Jesús a lo que Él quiera, ¿no? Y también por presentar modelos de vida que merezcan la pena vivir. Hoy tal parece que muchas personas sí vivimos sin un sentido de vida, y entonces, mejor me tengo que parecer a Francisco de Asís por las mismas virtudes y el modelo de vida que representa, que al último grupo musical de moda, ¿no?
Y la historia de la iglesia está plagada de esa buena gente, como lo dicen hoy. Pero esa buena gente en la iglesia sobrepasa todas las aspiraciones de cualquier persona, incluso de los artistas, de los todo lo demás, ¿no? Wow, eso es extraordinario. Esa es la verdadera buena gente porque son santos, tienen esa flor aromática que Dios le gusta mucho, ¿no? Entonces, nosotros debemos también educar en la fe por reconocer y amar nuestras raíces, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Tanto en el sentido original, ¿no? Dios es el creador de vida y la vida proviene de Dios y va hacia Dios, como la parte histórica, ¿no? La fe de nuestros padres, que a su vez nos fue transmitida a nosotros, cómo rezamos por ahí, ¿no? Y esto es interesantísima. De fortalecer nuestras raíces no implica regresar a cosas que fuimos o no fuimos, sino lo que somos hoy en razón de que vamos caminando hacia Dios. Y eso es extraordinario. Y por último, para interpretar un canto nuevo en una sinfonía espiritual para el mundo, ¿no? Una sinfonía musical pues, lleva melodía, lleva armonía y lleva ritmo. Una sinfonía espiritual lleva fe, esperanza y caridad. Si no tiene estos tres elementos, pues no es una sinfonía espiritual, ¿no? Y eso es importantísimo que nosotros lo podamos entender. Y también para comunicar la alegría que nace de una forma específica de amar desde el mismo amor, ¿no? La fe se robustece compartiéndola. Cuando tú das la fe, la fe se va robusteciendo. Y la transmisión de la fe genera alegría en sí misma. Y la alegría es la misma vivencia de la fe, es la mejor manera de agradecerle a Dios, ¿no? Ser alegres en la vida, ¿no? Y a veces pues ya llegamos a momentos en donde pues la depresión y todo eso, pues yo digo, falta Dios, ¿no? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Bueno, ya sabemos como universidad, ¿no? En internet, en nuestra página. Y fíjense, sí, vamos a pasar a este tema. Y esto, pues creo que es un sentido que se ha ido perdiendo y con ese vamos a cerrar. La pedagogía en la transmisión de la fe es darle sentido, que todo ese sentido de vida, de ser bueno, de que hay personas modelos, los santos que han sido ese modelo de bondad que se busca, solamente en Dios, y Dios es lo mejor que podemos dar. Pero también darle ese sentido en el sentido de lo sagrado, que hoy parece ser que está muy dilatado, ¿no? Y fíjate, la fe, decíamos ya, la fe es lo que se cree y el acto mismo de creer. Ya lo había mencionado la vez pasada José Eduardo. Y entonces, hemos nosotros prácticamente perdido el sentido de lo sagrado, y eso no es una pérdida cualquiera, es una pérdida mayor, sino todo aquello que hace venerable la existencia del mismo hombre, prácticamente se está dilatando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestra manera de mirar el mundo y la vida, nuestra capacidad para entenderlo o no entenderlo, lo que es el hombre, uno mismo y cada uno de lo que nos rodean, lo que es la naturaleza, lo que son las cosas, lo que es la realidad, ¿no? Fíjense que la realidad se crea por acuerdo, ¿no? Y este acuerdo ojalá y que fuera con Dios. Decía Martin Luther King Jr., habrá paz cuando las leyes del hombre aspiren a hacer lo que piden las leyes de Dios. Wow, ¿no? Qué poderoso. Bueno, en esta pérdida del sentido de lo sagrado, sí, hay varias causas, algunas de las cuales podemos explicar bien. El ateísmo cientificista, ¿no? Porque el científico, obviamente, que puede entender que Dios existe, pero el ateísmo cientificista es otra cosa, el secularismo, el relativismo, ¿no? Depende del cristal con que lo mires, y el racionalismo nos han llevado a cambiar los valores que aspiran hacia un verdadero sentido de vida. Entonces, de estas causas, por ejemplo, frente al secularismo, que va ganando mucho en Occidente, mucho terreno en la cultura, la nueva evangelización debe de pasar por un sentido de recuperar lo sagrado. Por eso yo insisto mucho en darle énfasis a la catequesis en la parte litúrgica, ¿no? No nada más queda en la parte cognitiva, en la parte de la razón, en la parte sensitiva, sino pasar a la parte de la vivencia de lo sagrado, a la parte litúrgica. Entonces, después del cientificismo y del secularismo, el tercer obstáculo que hace una gran parte de la cultura moderna, sí, refractar al evangelio, es el racionalismo.
Todo lo tienes que pensar tú. Fíjense qué es lo que pasó, por ejemplo, con el protestantismo, ¿no? ¿Sí saben ustedes quién es el primer protestante, por así decirlo, que protestó? ¿Sí se acuerdan quién es? Protestante que protestó, fíjate cómo me expreso, ¿eh? No, doctor, yo no sé. ¿No se acuerdan? No, yo tampoco. Que se llamaba Martín Martin Luther Martín King. Lutero. No. Lutero, ¿no? Que fue el primero. ¿Y saben ustedes por qué él renunció a la Iglesia Católica? Porque anteriormente, pues los reyes se supone que eran dirigidos hacia Dios. Y el rey le decía que él quería que la iglesia lo descasara para casarse con otra persona. En la Iglesia Católica le dijeron, no, ni más, no hay palomitas. Y un sacerdote, sí, Martín Lutero, dijo, pues mira, yo no sé por qué le ponen peros a esto, yo sí te lo voy a conceder y pues dame la posibilidad de que yo sea una religión existente desde el Estado. Y surge así el primer Martín Lutero, ¿no? Y así surgió esta primera, este luteranismo, esta primera religión que trató de irse por situaciones humanas. Entonces, toda esta situación de hoy tratar de explicar las cosas desde un sentido humano, perdiendo el sentido de lo sagrado, ha traído unas consecuencias devastadoras para el ser humano. La vida, ¿no? La vida hoy, pues sabemos que cuando Caín mata a Abel y le dice, pues la misma tierra estará gritando, ¿no? La sangre de tu hermano. Y tal parece ser que hoy, pues prendemos la televisión, por ejemplo, y lo único que vemos es sangre y esta actividad, ¿no? Está faltando mucho ese sentido de lo sagrado que es incluso la misma existencia del hombre, ¿sí? O del ser humano. Bueno, ¿cuál es el núcleo del problema ahí? Que esta situación provoca entre la fe y la razón en cada época. Entonces, fíjense qué es lo que decían los protestantes, o en este caso, ¿no? Pues por una razón yo me desligo de lo sagrado, por una razón, por una aparente razón. Pero luego decía, va a la parte de trascendencia bíblica. Ahora no necesitas tú un sacerdote que te lea la Biblia, tú puedes interpretarla y con tu razón puedes llegar a lo mismo. De hecho, la idea de los protestantes es esa, ¿no? Tú puedes analizar la Biblia y con la iluminación del Espíritu Santo todos vamos a llegar a la misma conclusión. Y entonces la razón nos lleva a Dios. Y ya vimos que no es cierto, ¿no? Eso es totalmente falso. La razón, sin la parte sagrada, la parte del camino que quiere Dios, en este caso los sacramentos y la gracia misma, pues obviamente la razón se confunde, ¿no? Entonces, esta controversia entre la fe y la razón es inevitable en esta época, ¿no? Pero ni los racionalistas se convertirán con sus argumentos a los creyentes, ni los creyentes a los racionalistas, ¿no? Estas discusiones pues no tienen ningún sentido. Apenas yo hablaba con una persona de algunas cosas de por qué la iglesia es y por qué esto y por qué el otro, y terminamos diciendo, pues mira, ni yo te voy a convencer, ni tú me vas a convencer, pero qué bueno lo pasamos filosofando, ¿no? Entonces, es necesario encontrar un camino para romper este círculo y liberar la fe que está en atasco en esta preciso momento, ¿no? Estos momentos. Y pues lo sagrado, ¿sí? Ante este reto que tenemos frente socialmente, ¿sí? Es necesario admitir que no podemos combatir el racionalismo con otro racionalismo, aunque sea en un sentido contrario, ¿no? Es necesario encontrar otro camino que no pretenda sustituir el de la defensa de la razón, de la fe por la razón, ¿sí? Pero al menos que la acompañe, ¿sí? Este camino no pueden ser solo los sentimientos, sino algo más profundo, la preocupación del sentido de lo sagrado. Existe un sentimiento que acompaña a la humanidad desde el inicio y que está presente en todas las religiones y en todas las culturas, que es el sentido de lo sagrado, ¿no? Y esto pues es una búsqueda natural porque el corazón del hombre aspira a Dios. Pero ¿qué es lo sagrado? ¿Sí? Lo sagrado es precisamente un dato primario irreducible a cualquier otro sentimiento o experiencia humana. Un dato primario irreducible a cualquier sentimiento o experiencia humana. Embarga en el hombre con un estremecimiento cuando por cualquier circunstancia externa o interna a él se encuentra ante la revelación del misterio tremendo y fascinante de lo sobrenatural. ¿Sí? Ahora,
Esta percepción es irracional, no en el sentido de ser contraria a la razón, sino el de que le da fuerza a la razón, que no se traduce en términos racionales. Wow, ¿no? Yo sé que seguramente, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, yo no entiendo muy bien ni sé cómo explicaría la Santísima Trinidad, que son 3 personas en un solo Dios, y quién nos creó y quién no nos creó y cómo nos creó. Sin embargo, sabemos que nuestro corazón lo entiende sin necesidad de explicarlo en términos racionales, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo formar ese sentido? Miren, todo esto que hablábamos de utilizar las técnicas y estos medios de comunicación, ¿no? La contemplación de lo natural, las experiencias humanas más hondas, son algunas de los momentos en que nosotros podemos hacer una experiencia de otra dimensión. Es necesario a que las personas abran los ojos para que encuentren esa capacidad de sorprenderse. Hoy ya prácticamente nada nos sorprende, ¿no? Y esto es interesantísimo, ¿no? Que nos sorprendamos y que hagamos que esa sorpresa del amor de Dios pues esté en las personas, ¿no? Y esto pues necesita acoger y cultivar. Es decir, cuando la experiencia de lo sagrado y de que lo que nos llega de manera inesperada, así como de repente, está fuera de nosotros y eso se acoge y se cultiva, se convierte en una experiencia subjetiva ya vivida. Y entonces se tiende así a los testigos, que son los santos, de modo que esta categoría de los místicos, ¿no? Son los que han vivido esa experiencia tradicional. Les decía yo una vez anterior que tenía yo un amigo, un joven, bueno, ya ahora ya no es tan joven, pero en aquel entonces era muy joven, que pues él llevaba una vida de joven normal. Y en un retiro, un sacerdote tocó su corazón, un sacerdote que también en paz descanse, tocó su corazón, pero él se convirtió así, ¡fum!, de la Z a la A, ¿no? Se convirtió totalmente, wow, y era un hombre muy místico. Y esto es extraordinario. Entonces, los místicos son por excelencia los que han descubierto que Dios existe, ¿sale? Es más, que solamente Él existe verdaderamente y que es infinitamente más real que aquello que nosotros de manera común le llamamos la realidad. Entonces, tenemos que acoger con todas esas vivencias, ¿no? Que se convierten en una situación subjetiva de vida, tomarlo para que, como los místicos, ¿no? Dios existe, Dios está ahí, Dios te acompaña. Es más, solamente Él es el que existe verdaderamente y nada más, ¿no? Y eso es extraordinario. Y hay un peligro. Las personas religiosas muchas veces tenemos esta visión reduccionista de reducir la fe a una secuencia de ritos y de fórmulas repetidas, incluso con mucho cuidado y mucho respeto, pero de forma mecánica y sin una participación interior de todo mi ser, de todos mis sentidos, ¿no? Incluso hay algo que nosotros sabemos como San Juan de la Cruz, ¿no? Que hay un valor incluso en el mismo silencio. Hoy, tanto ruido y tanto movimiento hacia afuera ya no nos permite entrar en esa interiorización, en esa misticidad. Entonces tenemos que recuperar y redescubrir el silencio. El silencio no es nada más callarse, es maravillarnos, es adorar a Dios, es entender que todo le debemos agradecer y que todo es bello por su obra. Vamos a decir que es un silencio religioso, un ser que nos vemos superados por la realidad, ¿no? Y eso también lo podemos manejar dentro de nuestras catequesis. Ahora, la interpretación más verdadera del silencio de María es la que está en los íconos bizantinos, donde la Madre de Dios nos parece inmóvil, con la mirada fija, los ojos desorbitados, como quien ha visto cosas que no puede describir con palabras. Dejémonos maravillar y dejémonos sorprender por el amor de Dios, que de alguna manera esto nos ayude a hacer experiencias de otros, ¿no? Y miren, la gente decía, la Sagrada Biblia nos dice en los Hechos de los Apóstoles, mucha gente llevaba a sus enfermos, llevaba sus problemas y les bastaba con que la sombra de San Pedro o de San Pablo los tocara.
Wow, qué tipo de persona sería San Pedro, ¿no? Después de ser el que lo negó, después de ser todo lo que ustedes quieran. Wow, 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 wow. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué les parece esta otra parte? Ay, doctor, pues realmente algo bien, bien profundo que pues obviamente a mí en lo personal me invita a que tengo que trabajar en mí para yo realmente transmitir de lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a comunicarle, pues en este caso a los niños, ¿no? Entonces, pues sí, tengo un arduo trabajo. El simple hecho al momento de ir a misa, el realmente saber vivirla, el ir preparada, no al momento que entro al templo, sino desde un día antes, ¿no? De decir, ok, mañana es domingo, mañana voy a la Eucaristía, a ver qué vamos a leer, qué vamos a escuchar, qué me puedo encontrar ahí, ¿no? Entonces es esa preparación desde antes y pues trabajar en mí para poder ser realmente, pues ahora sí que alguien que pueda ayudar a esos pequeños y transmitir pues lo que es, todas las enseñanzas. Y Totalmente de volvernos acuerdo. buenas personas, pero ahora sí que bajo la enseñanza de Jesús, pues bajo su doctrina, lo que es, porque digo, todos dicen, bueno, es buena persona, pero ¿cuál es tu concepto de buena persona? Porque el concepto de Jesús es ¿lo conoces? ¿Lo cumples? Pues no, ahí es donde nos damos cuenta de que, híjole, creo que no soy tan buena persona como yo pensaba. Sí, sí, total y absolutamente, ¿no? Perfecto, Eli. Sí, eso de vivir, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿ustedes han visto a la señora esa que habla según alienígena? La he escuchado que la nombran, pero nunca he visto un video ni nada. Se me hace tan... No. No, Yo sí. Sí, y a poco no tiene un montón de seguidores y se hizo famosísima. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y nosotros tenemos el mensaje del poderoso y a veces decimos, pues es que no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pues dilo aunque sea en alienígena, pero dilo, ¿no? Y si lo que quieres es fama, pues a lo mejor no llegará por ese medio, pero es tremendo, tremendo, ¿no? El mensaje y la comunicación, hijo, lo haces, es tremendo. Podemos manejarlo esto. Bueno, quiero hacer una reflexión y compartirles aquí, si me permiten compartirles otro canto. Eh, es necesario hacer en la vida de las personas y de los niños como un alto, un time out, ¿no? Espérate, vamos a hacer un pasaje. Y luego tienes que vivir para entender, como decía Eli, esta parte de, pues yo estoy maravillado de la misa porque mira, esto sucede y esto estoy viendo y esto siento, ¿no? Y esto pienso y esto me lleva a hacer esa flor fragante para Dios. Y meter a los niños en entender esa parte de lo sagrado que creo que es importante. Hacer un time out, hacer un tiempo fuera es para revisar, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida hoy? O a lo mejor tengo que dar una vuelta en U. A lo mejor lo que estoy haciendo no va en sentido de lo que yo soy. Y esto meter en una reflexión, pero como dice Eli, pues primero en mí, ¿no? Primero lo tengo que trabajar en mí. Déjenme compartirles esta alabanza que va en ese sentido. Déjenme compartirles con todo cariño. Bueno, este es un grito que yo también me gusta compartirlo, ¿no? Dios sí existe y es para amarlo. así es, está muy hermoso. Padrísimo. Como decías tú, Eli, si nosotros eso lo compartimos a los pequeños, pero no de razonamiento, sino de vivencia. ¡Wow! Emoción, emoción. Padrísimo, padrísimo. Ahora viene aquí un poquito, espero que te aporte la respuesta de lo que decías hace rato, de la pregunta existencial ¿Y que tenemos cómo? hasta hoy, ¿no? Entonces, las formas y el método que se propone en la pedagogía de la fe.
¿no? Y vamos a avanzar en este sentido. ¿Les parece bien? Ya para ir cerrando. Perfecto. Entonces, las tres primeras sesiones que tuvimos, la de nuestro amigo Restituto y las que les he compartido, pues hablamos de los fundamentos, qué es lo que se cree y el acto mismo de creer. Luego, los motivos para tener fe, ¿no? Que es compartir un gran tesoro y porque encuentro el cómo, ¿no? Lo encontré a él y bueno, ahora vamos a ver. Y pues hay una necesidad imperiosa de recuperar el sentido de lo sagrado, porque la paz de Cristo solamente se da en el reino de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver en este cuarto momento, ¿sí? Prácticamente lo que es el perfil del catequista, lo que es las claves para transmitir la fe, los métodos de asimilación y pues la conclusión, ¿no? Esos 4 momentos de esta última parte de la charla. Entonces, primero, el catequista, vamos a hablar de la parte exterior, ¿no? De la parte exterior de cómo te ven las personas, de la parte física, ¿sí? Debemos de procurar que nuestra presentación pues sea agradable, ¿no? Y llame la atención, ¿no? Imagínense dice, no, es que el catequista siempre viene bien mugroso, no, pues es que, ¿cómo es de qué sigue a Dios, no? Bueno, y nada que ver, la presentación, la forma en que yo me paro, la forma en que yo hablo, la forma en que me presento, los gestos, las posturas que ya vimos también en esta parte de la expresión no verbal, ¿no? Y obviamente la forma en que yo hablo, también lo decía por ahí el biólogo, ¿sí? La forma en que yo utilizo los tiempos, los espacios, los silencios, esta reactancia psicológica y demás, pues es importante, ¿no? Pero en lo interior, que es la parte interesante, debo de estar convencido, debo de tener las certezas de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, y debo de tener entusiasmo por decir aquello que yo estoy sintiendo, que he vivido y de esa certeza de la cual estoy convencido, para que obviamente mi acción sea con esa alegría de que pues yo he compartido esa parte, he vivido esa parte, tengo esa certeza y tengo ese convencimiento y pues obviamente te lo transmito como cuando dices, no, es que ganó mi equipo de fútbol o de lo que haya sido, ¿no? Y eso es padrísimo, estoy convencido. Entonces, sí, hay 3 claves en la transmisión de la fe, que le llamamos la metodología de las 3 C, ¿no? Primero, tenemos que involucrar la cabeza, ver claro, ¿no? Como nuestro Señor Jesús. No, mira en cosas que existen en la naturaleza o mira cosas que existen en tu vida o mira el evento que te está pasando. De pasar a ver claro, ¿sí? O más bien, para poder ver claro, necesito yo pasar por el corazón, ¿no? O hacer lo que pase al corazón, un sentimiento profundo. Y obviamente debo de tener coraje para decir, pues es que esto no me va a detener y entonces tengo yo que tener un proceder recio. Son las 3 famosas claves en la transmisión de la fe, ¿no? Sí empieza con la parte de ver claro, pero también involucrar la emoción, ya decía Eli hace rato, y obviamente esto que nos dé el sentido, pues sí es que sí, yo sí puedo, ¿no? Decía por ahí la alabanza, pues soy millonario, ¿no? Hoy hay una fiebre eso de ser rico de manera muy sencilla o de manera de ser rico, no ser millonario. Y pues bueno, ya sabemos nosotros los que vivimos en esta parte de la riqueza de la fe, que pues ahí hay una riqueza que no se puede comparar con ninguna otra, ¿no? Entonces, miren, los métodos de asimilación, ¿no? Muchas veces he oído a personas que dicen, es que eso de que repitan y estés repitiendo y todo, no, sí, hay métodos de asimilación, ¿no? Tenemos que repetir las cosas y repetir las cosas para que asegurarnos de que entran y asegurarnos de que esas cosas entran al corazón. Entonces tenemos que estar repitiendo, ¿no? Repitiendo, repitiendo. Vean el rosario. ¿Qué es el rosario? Empieza por decir palabras y termina por esa mística de podernos poner en presencia de Dios por una razón, ¿no? Entonces, la memoria, ¿no? La memoria también, sí, apuntar bien a la cabeza para que se quede grabado. Ya vimos los estadías de la memoria, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y algunas técnicas que podemos utilizar para que se sienta una satisfacción de lo aprendido y que, mira, ya me lo sé, ya me lo aprendí. ¿Sale, vale? Y está en mi corazón. Y también podemos utilizar lo que es las interrogaciones, ¿no? Este método mayéutica, socrática de preguntar, ¿no? Que pongan en escena lo que han aprendido recientemente, la importancia, por ejemplo, de los concursos o de saber
quién puede hacer esto, a quién puede aplicar esto, ¿no? El ser humano es competitivo por naturaleza y eso lo podemos platicar. Entonces, sí, esos métodos de asimilación no los podemos perder de vista, ¿no? Repetir la memoria y preguntar, poner en acción las cosas. Y tenemos 5 pasos para transmitir la fe. Primero, conocer. Sí, yo he hecho algunas preguntas raras como eso de qué perdona los pecados o por qué María es corredentora o cosas por el estilo. No por alguna situación, en algún momento dado, pues yo lo llegué a entender, sí, pero a veces necesitamos conocer más profundo. A mí me llama mucho la atención y yo digo, si yo le pregunto a un protestante, hagan ustedes, hagan la prueba, ¿qué perdona los pecados? Te va a decir la sangre de Cristo, sin duda, ¿no? Claro, porque ellos se preparan, conocen, ¿no? Entran en un poquito de desenraizar esto. Muchas veces los católicos, pues no profundizamos tanto y a veces pues no conocemos y por el no conocer, no, nadie ama lo que no conoce, dicen por ahí, ¿no? Luego, algo bien importante, apenas les decía yo que el domingo tuve la dicha de hacer poder una confesión general y el sacerdote me decía, ora, pero no una hora, sino métete en esa meditación personal con Dios, ¿no? Métete en esa situación y que Él te diga hacia dónde tienes que ir, ¿no? Implica todo el día, ¿no? Todo el día, ¿no? Por eso les decía hace rato a Eli, yo dizque trabajo porque pues todo el día me dedico a las cosas, a servir a Dios en la manera en que puedo, ¿no? Y esto es extraordinario. Pero también tenemos que celebrar. Y celebrar, sabemos que no es celebrar así como que, qué bueno, ganó. No, 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 no. Celebrar es la parte litúrgica, la parte de lo sagrado, la parte de los sacramentos. No hay gracia sin sacramentos, no hay sacramentos sin la misa, y no hay misa sin sacerdotes, y no hay sacerdotes si no hay iglesia, si no está la orden sacerdotal para transmitírselo, ¿no? Como decía Pablo. Y obviamente, con estos 3 elementos, conocer, orar y celebrar, podemos vivir nuestra vida de fe y nuestra vida de lo sagrado. Y obviamente, compartir las experiencias de esa vivencia, pues nos lleva a la misión, ¿no? Sea cual sea la misión en donde Dios nos ponga, ¿no? Entonces, concluyendo un poquito esta parte, no tengamos miedo a ser exigentes, no tengamos miedo a ser exigentes. A veces dicen, no, es que no les digas esas cosas, no, 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 la miedo a la exigencia no hay. El Señor Jesús era exigente, muy exigente, ¿no? Pero tenemos que ser constantes en los métodos que utilizamos y siempre estar innovando y aprendiendo, conociendo más y viviendo más la parte de la oración y la parte litúrgica, ¿no? La parte de los sacramentos. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar hacia la interiorización de la fe para que esta externalización de la fe pueda surgir de alguna manera, ¿no? Como ven, hasta aquí cerramos esta parte de temas, ¿no? ¿Qué se llevan? ¿Qué te llevas, Eli, hoy? Pues bueno, como en todas las pláticas, mucho trabajo para mí, mucho trabajo interior, mucho trabajo personal, pero también muchas luces de cómo aplicar para el próximo ciclo, pues ahora sí, mi catequesis, ¿no? La verdad ya quiero empezar, nos toca empezar hasta septiembre, pero ya quiero empezar a ver los temas y empezar a ver cómo le voy a hacer aquí, aplicar allá. Es eso, mucha alegría, mucha emoción de todo esto que he estado aprendiendo, que yo sé que va a ser providencial para el lugar en donde estamos dando catequesis y mucho trabajo interior, personal. Eso me encanta, porque igual pues uno nada más por encimita, como usted dice, ¿no? No exploramos, no vemos. Muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Y se empieza uno a ver qué estás haciendo, ¿no? Así es que eso es lo que me llevo. Gracias, hermoso, hermoso. Qué bueno, Eli. Siempre me llevo yo algo de lo que tú te llevas también. ¿No? ¿Y tú, Dani, qué te llevas hoy? Pues yo creo que como mencionaba aquí la hermana, es como todos esos aprendizajes, pero como el empezar a trabajar ya sobre lo mismo, ¿no? Yo, pues en mi parroquia igual como que estoy inmerso en lo que es la pastoral litúrgica y pues como esta metodología
litúrgica, pues es como muy difícil de explicar o de comprender. De hecho, ahora hay como un grupo de monaguillos que estamos viendo como las instrucciones generales del misal romano. Entonces es como algo muy extenso en lo cual, pues yo decía, ¿no? O sea, no puedes como tener o iniciar con esta introducción al misal romano si no tienes como una iniciación cristiana, si no tienes una doctrina fundamental, porque todo lo que vas a ver como ya en estas instrucciones específicas o generales, pues va a surgir desde tus antecedentes de una iniciación cristiana, más que nada desde una doctrina fundamental, ¿no? Del cómo es que las oraciones repercuten dentro de la liturgia y cómo es que todo va unificado y todo es como una pastoral orgánica, creo que es la palabra correcta, donde unos con otros son como los que se unifican, pues para hablar sobre lo mismo, para hacer sobre lo mismo. Y pues estos aprendizajes de esta parte litúrgica pues son muy necesarios como para poder impartir este conocimiento, ya que pues es muy amplio. Y de hecho, como decía nuestro Papa Emérito, o sea, el futuro de la iglesia depende de cómo tratemos la liturgia y que pues es algo fundamental. Totalmente, totalmente es recuperar lo sagrado desde la parte de conocerlo, orar y celebrar. ¡Wow! Padrísimo. Sí, padrísimo, Dani. Esto es algo de lo que yo quería compartirles, ¿no? Entonces, quiero que nos llevemos hoy, si ustedes me permiten cerrar con esto, con una última alabanza. Este pequeño mensaje, 3 palabras que se nos queden a nosotros y que las podamos decir tal cual con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra boca incluso, si es necesario. 3 palabritas que creo que vale la pena dejarlas en la memoria a largo plazo, a corto plazo y a todas las memorias. No quiero ser santo. Y eso pues recuperará el sentido de todos los pequeñines. ¿Cómo la ven? Excelente, excelente, excelente. Muy bien, yo antes decía, quiero ser contador, luego quiero ser esto, luego quiero hacer lo otro. Y ya vi que, pues sí, ¿no? Y sí sirve, pero no hay nada como retomar el camino que ya había tomado alguna vez con mi bautismo, el ser santo, ¿no? Irlo caminando, ir en ese sentido, de decir, pues eres digno de amar y pues hay que entrarle, porque si no, se queda uno fuera del reino de Cristo. Muy bien, pues qué bueno que podemos compartir esta parte. Técnicamente, se supone que hoy sería la última sesión y tengo un tema arrastrando por ahí, que es un tema que también yo les tenía que compartir. Quiero preguntarles, ¿todavía aguantan una sesión más o ya con esta le cerramos? Yo sí, no tengo ningún problema. No sé, Dani. No, yo igual, no tengo ningún problema. Excelente, gracias. Entonces, la siguiente semana cerramos con una sesión en donde alguien me preguntaba una vez, bueno, sí, todo eso es bueno y a lo mejor eso de Dios es bueno y todo, pero ¿qué pasa si yo no? ¿Qué pasa si yo decido irme al infierno? Decía, bueno, pues es tu decisión de sentido de vida, pero el que tú decidas ir en sentido contrario también me pega a mí. Y vamos a ver cómo todo lo que hacemos entre todos somos una iglesia y a veces decimos somos uno, así como en el matrimonio, ¿sí? Es un solo cuerpo y un solo ser. En la iglesia somos uno y lo que Igual. hagamos o dejamos de hacer nos pega a otros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente Wow. sesión y ojalá y lo voy a compartir desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto de vista científico, decir razones para tener fe, ahora desde la perspectiva científica y de algunas aportaciones, ¿no? Y ojalá que pueda ser también de utilidad. Pues muchas gracias. No sé si nos puedas ayudar con la oración final, Eli. ¿Tienes posibilidad o estás ocupada? Sí, sí, está bien, sí puedo. Adelante, adelante. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradezco infinitamente esta plática del día de hoy, esta reunión. Bendícenos a cada uno de nosotros para que seamos luz y sal del mundo como tú nos lo pides. Que tu mensaje que nos estás dando hoy, no tengamos miedo a darlo a los demás. Concédenos esa valentía, esa
sabiduría para saber hacerlo como tú lo has hecho. Amén.